y cual esta charla, esta plática introductoria a este tema fue enriquecedor. En el instituto consideramos que este tema de proyectos colaborativos va de la mano con otros dos más que ponemos que alineamos estos tres temas para la consecución de nuestra práctica docente como nosotros profesores en cualquier ámbito o nivel educativo. El día de hoy toca hablar de manera introductoria sobre el tema aprendizaje situado y lo hemos denominado así, una metodología de enseñanza, aprendizaje contextualizada. Bueno, sin más y antes de dar inicio a la temática ya del curso, de la introducción al curso, me gustaría conocer de dónde nos acompañan, de qué plantel nos acompañan, y para eso les pediría si pudieran poner en el chat de qué plantel o de qué nivel están. Me entiendo, hay personas que se dedican a la educación, en su mayoría docentes, y que vienen de distintos niveles educativos, nivel superior, medio superior, nivel básico, y entiendo que venimos de varias partes de la República, entonces sean todas y todos bienvenidos. Si pueden, por favor, comentarnos en el chat de dónde vienen y los voy leyendo y vamos platicando. Sería importante que, bueno, más adelante también les pediré compartir algunas experiencias. Entiendo que son docentes. Si hay alguien aquí que es directivo o administrativo o que no es docente, pero que quizás es estudiante o se dedica a la educación en otro espacio, háganmelo saber también, por favor, ahí en el chat. Es un placer conocerlas y conocerlas. Permítanme, conecto la computadora. Bueno, estamos teniendo compañeras, compañeros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, gracias, de la Universidad Tecnológica de Tabasco. El lugar es, nos acompaña Petrona Gómez Rivera, es maestra, supongo, de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Gracias. De la Universidad Autónoma de Sinaloa, supongo maestro Román Miranda Leiva, es superior, de nivel superior. Marco Pomol, del Colegio de Bachilleres de Cozumel. Ya tuvimos la oportunidad de estar hace 15 días, maestro Marco, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. La maestra Pilar Fernández, de la secundaria Rudolf, de Guanajuato. El maestro Isidro Palma, jefe de enseñanza de secundarias técnicas de Puebla, de la zona 001. Bienvenido. De la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Bienvenida, colega. Luz del Carmen Saldívar, estudiante de licenciatura. Gracias por acompañarnos. Todo lo que vamos a comentar en esta ocasión tendrá que ver en gran medida con la sociología de la educación. Carlos Rafael Chávez Vaz, de la Universidad Guadalupe Victoria del plantel Campeche. Bienvenido, maestro, gracias. Atzin Rodríguez, estudiante de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Bienvenida. Eduardo Herrera, docente de preparatoria de la UAP. Bienvenido, compañero. Roberto Sánchez Aviña, Sánchez Aviña, de los Sánchez Aviña, de aquí de Puebla, de CECITE Puebla, media superior, educación tecnológica bivalente.
es director de plantel. Bienvenido, maestro Roberto. Gracias por acompañarnos. Maestra Graciela Hernández Albizar, maestra de Educación Especial de aquí en Puebla, de la unidad USAER. Coménteme. Tomás Vázquez Gutiérrez, maestro, gracias. De la Dirección Académica del Instituto Nazareno de Estudios Superiores en la Ciudad de México. Se une desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gracias, maestro. Y la maestra María de los Ángeles Pérez Pérez, docente de secundaria técnica en Puebla. Bienvenidos todas y todos, un placer recibirlos, compartir algunas ideas. Siempre iniciamos el curso en el Instituto de Educación Superior y Posgrados comentando que nosotros lo que queremos es compartir información con ustedes. Ustedes son en gran medida los expertos en toda esta temática educativa de los distintos niveles en los que se desempeñan o nos desempeñamos, y quizás solo habría que orientar algunos conceptos, algunas estrategias, herramientas o metodologías que nos sirvan para nuestra práctica docente. Afinar, tenemos un diamante ahí que son ustedes, y quizá nada más tenemos que afinar algunos detalles en términos teóricos, metodológicos, quizá, para desempeñar una actividad docente conforme a lo que, no solo conforme a lo que nos solicitan las autoridades educativas, sino también conforme a lo que nosotros consideramos que tenemos que encaminar la educación. ¿Cómo tenemos nosotros, docentes de a pie o directivos o estudiantes, encaminar la educación aquí en México? ¿Cómo tenemos que guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cómo realizamos nuestra actividad cotidiana de una manera más práctica y que aterrice concretamente en la resolución de problemas de la vida cotidiana a la que todas y todos nuestros estudiantes se enfrentan? Es decir, que sean capaces de resolver con lo que les enseñamos lo que les rodea. Partimos de esta idea porque sabemos, a ciencia cierta, ustedes no me dejarán mentir, que muchos estudiantes en los diferentes niveles, quizá a nosotros nos pasó también cuando estudiamos, en los diferentes niveles en los que están, preguntan, ¿y eso para qué nos va a servir? Me dan español, me dan química, me dan matemáticas, me dan comunicación, no sé, alguna materia de sociología. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Cómo lo traslado a la realidad? Salgo del nivel educativo y entonces, ¿qué hago con ese conocimiento que adquirí en la escuela? ¿Y cómo lo traslado a la vida cotidiana? ¿O se queda ahí nada más depositado en un recipiente o como en un banco, diría Paulo Freire? Entonces, si se quedara ahí, estaríamos hablando de una educación que no está logrando los objetivos que nos hemos planteado, por lo menos en México, bueno, y en América Latina. Que los aprendizajes den respuesta al contexto de nuestros estudiantes. Es decir, aterricen a la resolución de problemas y de situaciones a las que todas y todos nos enfrentamos a diario. Bueno, en este sentido, en el instituto hemos, como les comentaba, considerado que estos tres grandes temas, proyectos colaborativos, aprendizaje situado y evaluación formativa, son fundamentales para la formación de los docentes en la actualidad, en el caso, repito, del contexto nacional.
y hemos organizado estas charlas, repito, introductorias, con la finalidad de dejarles de alguna manera la espinita para que se acerquen a nosotros y podamos charlar más a profundidad. Si me permiten la siguiente diapositiva, por favor. Mamá. Hay una nena y un nene. Hola. Bueno, siguiente, por favor. Quiero iniciar con esta reflexión de un pedagogo brasileño que mencioné hace un momento y que seguramente ustedes conocen, seguramente lo han leído, saben bastante de él, y quiero pedirle a Lynn si me puede, maestra, apoyar leyendo esta reflexión. Buenas tardes, claro que sí. Gracias. Los seres humanos ganamos en esto. Sabemos que somos inacabados y es precisamente ahí, en esta radicalidad de la experiencia humana, que reside la posibilidad de la educación. La conciencia del inacabamiento creó lo que llamamos la educabilidad del ser. La educación es entonces una especificidad humana. Obviamente, las relaciones que empezaron a establecerse entre el nosotros y la realidad objetiva abrieron una serie de interrogantes, y esos interrogantes llevaron a una búsqueda, a un intento de comprender el mundo y entender nuestra posición en él. Es en ese sentido que yo uso la expresión lectura del mundo como instancia precedente a la lectura de las palabras. Muchos siglos antes de saber leer y escribir, los hombres y las mujeres han estado inteligiendo el mundo, captándolo, comprendiéndolo, leyéndolo. Esa capacidad de captar objetividad del mundo proviene de una característica de la experiencia vital que nosotros llamamos curiosidad. La curiosidad es, junto con la conciencia del inacabamiento, el motor esencial de conocimiento. Paulo Freire, 2003, El grito Mans, páginas 28 y 29. Muchas gracias, maestra Aline. Muchas gracias. En efecto, la curiosidad nos lleva a explorar espacios. Y es precisamente esta curiosidad la que nos hace encaminarnos a hacer una lectura del mundo, no solo una lectura de las palabras, sino una lectura del mundo que nos rodea, y poder traducir ese mundo comprendiéndolo, leyéndolo, captándolo, describiéndolo, transformándolo, maestros. Entonces, como primera actividad, no crean que los voy a poner a hacer cosas, tenemos muy pocos minutos, pero como primera actividad aquí en la charla, me gustaría que pusieran, por favor, en el chat mientras yo continúo hablando, ¿por qué se dedican a la educación? ¿Por qué están acá? ¿Qué les mueve? Independientemente de los intereses profesionales o personales, la educación, ¿qué significa para ustedes? Si son licenciados, maestros, directores, estudiantes de licenciatura, lo que sea, a lo que ustedes se dediquen, ¿por qué pensar la educación? ¿Por qué nos llama la atención la educación a nosotros, las 29 personas que nos encontramos acá? ¿Qué nos mueve de la educación? ¿Por qué seguir pensando a la educación? ¿Por qué seguir reflexionando? ¿Por qué tomar el camino profesional o académico de la educación? ¿Por qué? Los voy leyendo en un momento. Por favor, coméntenmelo ahí en el chat. Y pueden poner su nombre, por favor. Nombre y... o bueno, si lo tienen en el chat, en la cuenta, no hay problema, ahí aparecerá. Gracias.
Dice, mi madre me obligó a estudiar para maestra y ahora lo desempeño con agrado. Ok, bien, sería importante, ¿por qué ahora con agrado? ¿No? Hubo un camino, platicábamos hace unas semanas con unos compañeros y las circunstancias nos trajeron acá. Entonces, para algunos, ¿no? Las circunstancias nos trajeron aquí, pero ya le agarramos el gusto, estamos apasionados y enamorados con la educación. ¿Por qué? Porque, bueno, lo sigo leyendo. Si me ayudas, Vianey, con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, como les comenté, el día de hoy estaremos hablando de manera introductoria, brevemente, les voy a dejar algunas pinceladas sobre el tema aprendizaje situado. Seguramente algunos de ustedes que se dedican sobre todo al nivel básico, no sé qué tanto el nivel superior, hayan tenido lecturas o reuniones en los consejos técnicos pedagógicos sobre aprendizaje situado. Seguramente en algunos de sus planteles les hacen reflexionar sobre este tema, ¿no? E involucrarse con este tema. Bueno, este es un enfoque educativo. Tenemos varios autores que hablan sobre aprendizaje situado, pero hay una historia y unos antecedentes que remiten a pensar el aprendizaje situado como un enfoque. Este enfoque se centra en proporcionar a los estudiantes la oportunidad de aplicar lo que han aprendido en situaciones reales y relevantes. Es decir, en lugar de enseñar habilidades y conceptos aislados, el aprendizaje situado presenta el problema, presenta los problemas en el contexto como desafíos a nuestros estudiantes. Estos desafíos a los que nosotros, bueno, el estudiante y los docentes, nos vamos a enfrentar. Y nos vamos a enfrentar, no sabemos en qué momento, pero lo tendremos que enfrentar. Por tanto, el aprendizaje situado como enfoque educativo es considerado, maestras y maestros, compañeras y compañeros, como una metodología de enseñanza. Así es como definido. La consideramos como una metodología de la enseñanza-aprendizaje y que es una metodología específicamente con una característica específica. Es una metodología que se contextualiza. Esta es la característica del aprendizaje o una de las iniciales o principales características de la metodología de enseñanza-aprendizaje. Siguiente, Vianey, por favor. Bueno, para esto, el aprendizaje situado tiene un objetivo principal y nos podemos remitir a una serie de lecturas y de autores que ahora, por supuesto, no nos va a dar tiempo comentar todos, pero que los invitamos a que se acerquen al instituto para que podamos compartir la información y ayudarnos entre todas y todos para conocer más el tema. El objetivo principal del aprendizaje situado es ayudar a los estudiantes, a nuestros estudiantes, a desarrollar habilidades prácticas y adquirir conocimiento que puedan ser utilizados en situaciones reales del contexto. Así que, de entrada, maestras, maestros, el aprendizaje situado es una metodología que se aplica en lo local. Esto es importantísimo. No es una metodología de aprendizaje general o universal que se pueda aplicar en un lugar de la misma manera que con nosotros. Quiero dar un ejemplo con los asistentes que estamos acá. En Cozumel, probablemente,
los problemas a los que se enfrenten nuestros estudiantes, estamos casi seguros, no serán los mismos problemas a los que se enfrenten en el Estado de México, la Ciudad de México, o en la ciudad de Puebla. Entonces, por tanto, esta metodología de aprendizaje situado nos enfrentará a situaciones reales del contexto local. Esa es una más de las características fundamentales de esta metodología. Por ejemplo, en lugar de enseñar a los estudiantes sobre la teoría de la negociación en un aula, tradicionalmente, el aprendizaje situado nos daría la oportunidad de negociar en un entorno simulado o en un proyecto de negocios real. Quiere decir que la metodología de aprendizaje situado no necesariamente se ubica en las 4 paredes del aula, sino lo que nosotros como docentes de a pie hacemos con nuestros estudiantes en el ejercicio diario usando esta metodología de aprendizaje situado, será acercar a nuestros estudiantes a los problemas reales allá afuera. Y entonces, pueden decir ustedes, a ver, Dani, pero no los vamos a llevar a que se peleen o al centro de mediación, ¿no? No, podemos generar espacios de simulación cercanos a los que ellos tienen. Y entonces, hay muchos ejemplos de docentes que ya trabajan esta metodología haciendo debates, generando foros al interior de la escuela en los distintos niveles. Estoy suponiendo un bachillerato en donde hacen foros entre salones sobre una problemática que quieren atender del plantel, por ejemplo, ¿no? Y entonces dan los puntos de vista entre los que apoyan tal solución y los que apoyan otra tal solución, en fin. Se hacen ejercicios de negociación, en este ejemplo que estoy poniendo, que se intentan hacer lo más cercanos posibles al contexto del joven y a situaciones reales que ellos vivan. Por tanto, este enfoque tiene entre sus principales ventajas la posibilidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades interdisciplinarias. Esto quiere decir que todas las asignaturas de ese nivel educativo pueden contribuir con esta metodología, si todas estuviéramos trabajando bajo esta metodología, pueden contribuir a que los estudiantes desarrollen habilidades cada vez más exitosas a la resolución de los problemas. Entonces, esto quiere decir que hay una integración de las múltiples disciplinas en los planteles y, por tanto, como les comentaba al inicio de la sesión, consideramos que una de las estrategias de la metodología de aprendizaje situado, una de las estrategias de enseñanza-aprendizaje pueden ser los proyectos colaborativos. Bueno, por ello, el aprendizaje situado permite a los estudiantes aplicar lo que han aprendido en varias clases, en varias asignaturas y en varios temas. Además, el aprendizaje situado ayuda a que ellos desarrollen habilidades críticas, que sean reflexivos, que desarrollen estas habilidades de pensar de forma independiente y que sean capaces de proponer soluciones a problemas y desafíos reales. Esto haría de nuestro estudiante un sujeto y ciudadano del espacio social que habitamos, capaz de resolver situaciones no solo personales, sino situaciones de su comunidad, por ejemplo. Siguiente, Vianney, por favor. Entonces, la metodología de aprendizaje situado, de acuerdo a nuestra propuesta que les venimos a hacer de parte del instituto
y apoyándonos de todos los autores que apuntalan esta metodología como una de las principales como estrategias de enseñanza-aprendizaje, entonces sería que esta metodología permite a los estudiantes aplicar lo que han aprendido en varias clases y a desarrollar lo que ya dijimos, habilidades críticas y formas de pensar. Bueno, estas habilidades, este desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes no son solamente de trabajo, no son solamente académicas, son habilidades emocionales y sociales. Y esto es fundamental, maestras y maestros, para lograr el objetivo que en México tenemos de la educación. Desarrollar en nuestros estudiantes, niñas, niños, jóvenes, estas habilidades socioemocionales permitirá que ellos sean capaces de trabajar en equipo, por ejemplo, de colaborar con otras y otros, de comunicarse eficazmente, de poder resolver situaciones, repito, no solo personales, sino de su comunidad. Entonces, Vianey, siguiente. Para ello, tenemos pues, varios retos que conocer en este tema. El aprendizaje situado como metodología, consideramos presenta varios desafíos. Puede ser difícil para nosotras y nosotros docentes preparar o proporcionar un ambiente de aprendizaje situado que sea seguro, que nosotros controlemos, un escenario o un espacio que tenga un grado de complejidad suficiente para que ellos puedan desarrollar las habilidades, pero que no se salga de control de del objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos retos, estos desafíos, son importantes conocerlos y no es una metodología que sea sencilla al aplicar, tampoco difícil, pero sí requiere cierto cuidado para que nosotros seamos capaces de obtener resultados concretos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos demuestren que hemos logrado los objetivos que se planteó en nuestro programa, en de nuestra materia, en los objetivos del plantel, en fin. Tenemos que ser cuidadosos. Por tanto, siguiente, Vianey. Bueno, nosotros les proponemos, y esto ya va a ser información que Vianey les va a dar, una serie de temáticas que hay que abordar cuando estudiamos aprendizaje situado. Nosotros creemos que este tema es un tema que requiere una serie de sesiones a profundidad para poder conocer cada uno de los aspectos de la metodología. Nosotros sugerimos estos como fundamentales para tener un conocimiento contundente, una estructura fuerte de lo que es el tema aprendizaje situado. Y entonces proponemos esto. Hay que estudiar el aprendizaje como práctica contextualizada, situada y culturalmente significativa. Hay que estudiar los fundamentos del aprendizaje situado y en ese sentido hay que hacer una revisión de la escuela experiencial, la reflexiva y la situada. Hay que hacer un análisis del aprendizaje desde la experiencia, hay que revisar las prácticas educativas
estas que se conocen y se han nombrado como auténticas, como coherentes y como significativas. Hay que conocer el método de aprendizaje situado, esto a partir de la realidad, y analizar y reflexionar la experiencia. Prácticas educativas en este sentido, como ya lo mencioné, auténticas, coherentes y significativas. Hay que conocer el método de aprendizaje situado en el sentido de cómo resolvemos en común, en conjunto, las situaciones de la vida cotidiana, cómo lo hacemos nosotros los docentes, los estudiantes y en conjunto con la comunidad. Bueno, para ello hay que trasladarnos a identificar cuáles son las metodologías de aprendizaje situado y en esas tenemos o conocemos, hay que conocer y comprender que hay diversas y varias de ellas, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el análisis de casos y las prácticas in situ en escenarios reales. Estas metodologías de aprendizaje situado ya están, ya existen, ya hay lecturas de ellas, ya muchos autores han hablado de ellas, las han descrito y nosotros haríamos una revisión de cada una de ellas. Bueno, también las de aprendizaje en el servicio, las de trabajo en equipos cooperativos, las demostraciones y simulaciones situadas y el aprendizaje mediado por las TICs. Bueno, todas estas metodologías de aprendizaje situado hay que, repito, conocerlas a profundidad, saber en qué consisten, los autores que las han diseñado, qué nos dicen de ellas, están funcionando, en qué contextos, cómo las están aplicando. Bueno, esto, repito, sería una charla, un conjunto de charlas más adelante a profundidad. Posteriormente, nuestra sugerencia es revisar el diseño y la implementación de aprendizaje, de ambientes de aprendizaje, con experiencias docentes y ejemplos de aplicación en concreto, hacer un análisis del diseño, una revisión del diseño de situaciones de aprendizaje, identificándolas en contextos que son significativos y que plantean problemas reales, y entonces trasladarnos a realizar una evaluación auténtica y reflexiva de estos ambientes de aprendizaje situado. ¿Cómo se hace la evaluación en estos ambientes de aprendizaje situado? Y posteriormente nosotros sugerimos pues un diseño de ambientes de aprendizaje, hacer ejercicios de retroalimentación y coevaluación en estos, incluirlos en este diseño y por supuesto incluirlos en la práctica para ver los resultados de esta metodología. Siguiente, Vianés, por favor. Bueno, les menciono aquí, solamente les pusimos en la diapositiva algunos autores, no quisimos venir y hablar de todo lo que nuestros autores, los autores que referimos sobre este tema o que nos encaminan a este tema, todo lo que ellos dicen, no venimos a platicarles específicamente en esta sesión eso, pero sí cómo es que ellos nos llevan a, repito, nos encaminan a hacer un análisis de la enseñanza reflexiva. El aprendizaje situado como metodología se basa en una concepción de la enseñanza que es reflexiva. Y en este sentido, tenemos 5 características fundamentales que son: a asumir la metodología de aprendizaje situado bajo esta premisa de enseñanza reflexiva implicará entonces que los docentes atendamos el desarrollo pleno de las capacidades de nuestros estudiantes. Ajá.
tanto en las esferas cognitivas como afectivas, morales y sociales. También nosotros docentes debemos de promover con esta metodología, implicaría que promoviéramos el desarrollo de capacidades que permitan un análisis crítico tanto de los contenidos curriculares como de las situaciones prácticas a las que se enfrentan nuestros estudiantes y nosotros maestros también. Bueno, una tercera premisa sería, pues, que bajo esta metodología de aprendizaje situado y, repito, bajo el principio de la enseñanza reflexiva, nosotros seamos capaces de desarrollar competencias en nuestros estudiantes y, ojo, competencias también en nosotros los docentes, tanto individuales como sociales, bajo un razonamiento lógico, ponderando juicios y teniendo actitudes de apertura hacia el compartir la información, el construir las respuestas, en construir las soluciones y, por supuesto, en transformar el entorno. Como cuarto aspecto, implicaría esta metodología que se privilegiaran los procesos de construcción reflexiva del conocimiento en situaciones de experiencia cotidiana por encima de la apropiación memorística que ya queremos dejar atrás y que es esa crítica y que está descontextualizada a los espacios en donde nosotros nos desempeñamos. Y último y cuarto aspecto, esta metodología de aprendizaje situado con esta base de enseñanza reflexiva prestaría atención especial a la comprensión de los intereses y los valores, valores y contradicciones en los contenidos y en las prácticas de enseñanza. Es decir, entraremos quizá en controversia un poco con lo que tradicionalmente veníamos haciendo en nuestra práctica docente. Pero les aseguro, maestras, maestros, que esta metodología, una vez que la encaminamos, una vez que la aterrizamos en nuestros planteles, tiene los mejores resultados. Tenemos muchos casos ya a nivel nacional en distintos planteles de distintos niveles educativos que están apropiándose de esta metodología y que están teniendo excelentes resultados con sus estudiantes. Estamos formando estudiantes que tienen que poder resolver y transformar el espacio en donde ellos se desenvuelven. Vianey, siguiente, por favor. Bueno, les traigo 3 esquemitas que no son nuestros, los estamos recuperando de las lecturas de nuestros autores y que, en este caso, por ejemplo, de Cole y Soler, que si lo observan ahí, este es un esquema básico de el aula como contexto de enseñanza y aprendizaje. Tenemos por un lado los contenidos, por otro lado el proceso y resultado del aprendizaje, la actividad de aprendizaje de los estudiantes, que está manifiesta y que está encubierta, dirían algunos autores que seguramente ustedes conocen también, que está oculta, como el currículum oculto, que es un concepto que trabajamos mucho en la educación, en las ciencias sociales y la sociología de la educación. Y una actividad educativa del profesor que también está manifiesta, explícita e implícita bajo este currículum oculto. Bueno, esta actividad conjunta, discursiva y no discursiva de profesores y estudiantes implica una serie de actividades, la realización de una serie de actividades y tareas escolares. Pero a veces no tenemos resultados en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Este esquema se presenta en el modelo tradicional y en el modelo activo de la educación.
Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cuáles son los resultados concretos de este proceso? Es ahí. Hago una pausa y un paréntesis. Yo no menciono, bueno, siempre les digo a mis compañeros maestros, maestras, que, porque quiero incidir un poquito, etimológicamente la palabra alumno significa ser sin luz. Alumno. Si ustedes la buscan, es como, si la tradujéramos sería como un ser sin luz. Yo siempre sugiero a los que concurrimos en la educación y nos dedicamos a la educación que ya no nombremos a nuestros estudiantes, a los jóvenes alumnos, sino estudiantes. Bueno, ahora creo que en el estado de Puebla, hace unos años empezaron a nombrar los aprendientes. Paulo Freire diría educandos. Dependiendo el autor, podrían ustedes apropiarse de alguna forma de nombrarlo, pero sí se sugiere que sea una forma que nombre que los estudiantes también son poseedores del conocimiento y que también podemos aprender de ellos, que ellos también están construyendo al mismo tiempo que nosotros el contexto, ¿no? Están construyendo la realidad social y por tanto, pues son también agentes de transformación y agentes de cambio. Siguiente, Vianney, por favor. Por favor. Bueno, este es un esquema que lo quisimos poner el día de hoy así y lo recuperamos porque como es una plática introductoria y no tendremos mucho tiempo para poder abordar cada uno de los paradigmas psicoeducativos o socioeducativos, entonces, bueno, seguramente ustedes ya han escuchado de ellos, han leído de ellos, los han trasladado aquí, seguramente disculpen, hubo un trueno muy fuerte. Seguramente han escuchado y los han trasladado a su práctica o a los documentos que ustedes han estudiado. El estudiante, el profesor, la enseñanza y el aprendizaje, estas son dimensiones y paradigmas que se encuentran ahí. Y hay una serie, bueno, estas son dimensiones y hay una serie de paradigmas que son el conductista, el humanista, el psicogenético, el cognitivo y el sociocultural. Bueno, ustedes pueden revisarlo ahí, tomarle una foto si quieren para que lo revisen. Y nosotros, pues, ¿cuál sugerimos? Creemos fuertemente que no estamos casados con uno en particular, pero sí identificamos que hay una serie de metodologías que se abocan más o que obtienen mejores resultados en algunos paradigmas específicos. Por ejemplo, el sociocultural. Por ejemplo, el humanista. El cognitivo quizá. Estos paradigmas están teniendo nuevas metodologías, bueno, no nuevas, pero sí recuperan metodologías de autores que hacen que este proceso de enseñanza-aprendizaje se construya entre todos los agentes que concurrimos en la educación. Entonces, se parte de una mirada constructivista
de la educación, se parte de una mirada social de la educación, se parte de una mirada contextualizada de los espacios a donde va dirigido ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Busca no solo transmitir conocimiento, sino ser capaces de dar cuenta del aprendizaje, de la enseñanza en la realidad social en particular. Entonces, bueno, este es un esquemita que será descrito a profundidad si nos dan la oportunidad de tener más charlas con ustedes. Siguiente, Vianney, por favor. Y último esquema que les queremos compartir son las fases del ciclo de la enseñanza reflexiva, que bien Frida Díaz Barriga y algunos otros autores nos comparten, ¿no? Han sugerido. En este esquema, ustedes lo pueden ver, hay una selección del problema, cuál es la situación, cuál es el problema. Se describe ese problema, en qué consiste, dónde estamos, qué hago, se problematiza, qué significa, hacemos un análisis, qué significa ese problema, dónde nos lleva, dónde queremos ir, por qué se manifiesta, y empezamos a teorizar y a sistematizar la información para entonces identificar cuáles son las consecuencias de ese problema y cómo podemos entonces generar una posibilidad de solución a ese problema. Cómo podemos diseñar planes de solución del problema que sean diseños innovadores y que siempre contribuyan a la mejora de la enseñanza y a la solución, repito, del problema en concreto que está contextualizado. La intención sería que la resolución del problema transformara el espacio social. Bueno, estas fases de este ciclo de enseñanza reflexiva lo sugiere Frida Díaz Barriga y nosotros tenemos una serie de lecturas de documentos que quisiéramos que nos permitieran compartir estando en una serie de charlas más adelante, que bueno, ya Vianney, toda la información se las proporcionará a Vianney y estaríamos teniendo la intención, queremos tener la intención de profundizar más el tema. Quiero leer lo que han escrito. Dice el maestro Isidro Palma: la educación es la base de todo conocimiento y actividad diaria, la cual es el arma transformadora para la mejora en todos los aspectos. El maestro Marco se dedica a la educación por convicción. No tuvo la vocación de ser maestro, pero le gusta la enseñanza desde que entra a un salón de clases. Gracias. El maestro Carlos le gusta compartir sus conocimientos y experiencia profesional en las aulas, formar nuevas generaciones de mexicanos mejor preparados y con capacidad analítica. Muchas gracias. La maestra Luz: la educación es crecimiento permanente. Los profesores somos mediadores entre los estudiantes y los mundos posibles por conocer. Qué bonito. Mediadores, y es una gran responsabilidad de maestros. Siempre comentamos a algunos compañeros y compañeras que nos dedicamos a la educación, que estamos aquí y que no nos dimos cuenta de la responsabilidad. Cuando entramos al tema de la educación, no nos dimos cuenta de la importancia, no estábamos claros de la importancia que tenemos de la palabra y de la información, del conocimiento, cuando nos metimos en la docencia o nos metimos en el tema de la educación, porque hablar de educación es complejo, no es sencillo. La tarea, a mí me parece que una de las
profesiones más difíciles en la actualidad es ser docente, porque el contexto en el que estamos no es estático, está moviéndose todo el tiempo. Por tanto, nuestros estudiantes, ustedes pues, si tienen 15 años, por ejemplo, 20 años trabajando en la docencia, ustedes podrán, no me dejarán mentir, que las generaciones que tuvieron hace 15 años no son las mismas generaciones de estudiantes que tienen ahora. Los procesos de enseñanza-aprendizaje no pueden, por tanto, ser los mismos. Y los problemas sociales a los que nos enfrentamos nosotros maestros y nuestros estudiantes tampoco son los mismos. Entonces, la actividad docente es una de las profesiones más complejas y la que requiere toda nuestra atención. El maestro Roberto Sánchez es la oportunidad de contribuir al desarrollo de las personas y de uno mismo. Gracias, maestro. La maestra Karina. Pienso que trabajar con jóvenes es muy gratificante. Su energía me reenergetiza y siento que la docencia es una profesión muy noble. Como psicóloga siento que puedo hacer mucho por sus estudiantes. Siente que puede hacer mucho por sus estudiantes. Gracias, qué bueno. La maestra Petrona. Me gusta ser docente porque soy feliz al ver cuando mis estudiantes descubren un conocimiento que no sabían o a veces sabían pero que no comprendían. También porque como docente sigue preparándose y aprendiendo cada día. Esa es una de las intenciones y con eso, esa es la idea que quería dar al inicio y no sé si fui clara. En el instituto creemos fuertemente que nosotros docentes estamos aquí, o cualquier sujeto que concurra en la educación, para compartir información. Y la información que nosotros poseemos queremos compartirla con ustedes y queremos invitarlos a que ustedes las compartan con las otras y los otros que se encuentran en el mismo espacio que ustedes. Maestra María de los Ángeles Pérez, firmemente cree que la educación es un arma de construcción, que es la mejor manera de hacer un mundo mejor. El maestro Tomás Vázquez. La educación centrada en el aprendizaje del educando contribuye al desarrollo del potencial de los estudiantes. Gracias, maestra, maestro. La maestra Maritza. Es un compromiso de contribuir con la sociedad, en lo personal una forma de aprender todos los días, más de lo que se enseña. Gracias, maestra. El maestro Julio. La educación nos permite desarrollarnos como sociedad, nos da la oportunidad de formar a seres humanos, de cultivar al ser humano formativamente. Gracias a todas y todos, ha sido un placer leerlas. Y pues bueno, antes de finalizar, abriría yo el micrófono para... ¿Alguien tiene alguna idea de aprendizaje situado que nos quiera compartir? Ya sea en su experiencia como docente o en su plantel o en el nivel, o algún concepto teórico, algún autor que nos quieran compartir, que nos quieran sugerir, alguna lectura que nos quieran sugerir o que les quieran sugerir a las maestras, maestros que nos acompañan, algo que quieran compartir, maestras, maestros, pueden levantar su mano en las reacciones que tienen en la parte inferior de la aplicación. El maestro Eduardo dice que desde su labor docente influye para generar una sociedad crítica de su entorno y da ideas para generar alternativas a las problemáticas de su comunidad. Bien, gracias, maestro Eduardo. Entonces, maestras, maestros, cedo la palabra. Son ustedes los expertos. Que no les dé pena, siguen ahí. También los invito si se quieren mostrar para que nos conozcamos. Si no, un día voy a ir a Cozumel o a la Ciudad de México, van a verme y van a decir, hola Daniela, pero yo no sabré quiénes son ustedes. Me dará gusto conocerlos. Los que tengan la oportunidad de mostrarse, será un placer. ¿Nadie? Bueno,
Vianey, la siguiente que es mi despedida. Gracias, maestro Marco. Usted que está en el paraíso. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Es como comentamos en el Instituto de Educación Superior y Posgrados. Hemos organizado, han tenido a bien organizar esta charla de manera introductoria, muy breve, pero con la finalidad de motivarlos a profundizar en estos temas. Repito, este es el segundo tema de 3 que consideramos fundamentales. El primero fue hace 15 días, que fue diseño de proyectos colaborativos. Este es aprendizaje situado, que van de la mano. Y el tercero será evaluación formativa, que ya Vianey les comentará. Entonces, si tienen la oportunidad de acompañarnos durante, en 15 días, ya Vianey les dará bien la fecha. En 15 días estaremos platicando de nuestro tercer y último tema de manera introductoria, porque nuestra intención es profundizar en estos 3 con ustedes, si nos permiten, y poder tener esta charla, esta construcción de ideas, esta construcción de herramientas metodológicas, teóricas, estrategias de procesos de enseñanza-aprendizaje que nos sirven, bueno, y que ahora son fundamentales para la práctica docente en el caso específico de México. Si tienen alguna duda, también, por favor, escríbanla, coméntenla, tienen el micrófono. Nos daría mucho gusto conocer, pues, sus inquietudes, sus sugerencias, y pues estamos para ustedes. Vaya, maestro Tomás, gracias por la asistencia. Bueno, sin más, entonces cedo la palabra a Vianey para que les comente, y esto sería todo de mi parte. Yo soy Daniela Dávila García, colaboramos aquí con el Instituto de Educación Superior y Posgrados, y pues es un placer compartir estos momentos con ustedes. Buena noche, muchas gracias. Maestra Daniela, muchas gracias por la información. Creo que nos hemos quedado con ganas de saber más sobre estos panoramas, que si bien son inciertos, pues hay algunos temas todavía que retomar. Yo les agradezco la atención. Me están comentando que tienen algunos problemas con la lista de asistencia. Por favor, si pudieran mandarme un WhatsApp al número del Instituto de Educación Superior y Posgrados. El número está en pantalla para que yo les pueda registrar su asistencia. Bueno, el formulario está abierto, pero de todos modos, aquellos que tengan alguna dificultad, por favor, mándenme un WhatsApp. Yo les registro la asistencia sin ningún problema y les otorgamos su constancia de asistencia, que era una de las preguntas que tenían frecuentemente. Sí se les entrega constancia, solamente que sería de unos 3 a 5 días hábiles, pero se las hacemos llegar a través del correo electrónico registrado. También les recuerdo que este conversatorio forma parte de un curso que está próximo a iniciarse, y toda la información yo se las voy a hacer llegar a través de los correos que nos han hecho favor de registrar, así como de sus números de teléfono. Y bueno, cualquier duda que tengan, por favor, contáctenos a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp y a nuestro correo electrónico. No sé si alguno de ustedes tuviera alguna duda o algo que agregar. Sí, bien, ellos están preguntando sobre el número de teléfono de WhatsApp.
Claro, permítanme. El número de teléfono es 22 13 88 27 74. Se los escribo en el chat. 22 13. A ver, permítanme. Sí, maestro Juan, también puede ser por correo. Así es. A ver, denme un minuto, por favor. Es 22 13. Les repito el número. 22 13 88 27 74. Ya se encuentra en el chat para que lo puedan tener. Sin ningún problema, mándenme un mensaje, yo les registro su asistencia y si tuvieran alguna otra duda, con mucho gusto les damos respuesta. ¿Alguno de ustedes tiene algo que agregar, alguna duda, un comentario? Con confianza. Nada. Muy bien. Pues nuevamente muchas gracias por su participación. Les agradecemos bastante que hayan podido asistir a este webinar. Ojalá la información sea algo que ustedes están buscando y están esperando. Repito, toda la información a través de nuestros canales oficiales y el curso, toda la información se las haremos llegar. Así que pues sin más que agregar, que pasen una muy buena noche y muy buen resto de la semana. Gracias. Gracias a todos. Buena noche.